Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verles, recibirles, caras nuevas, visitas. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Y allá en casa también es un gusto que estén por medio de esta transmisión adorando desde su corazón al Señor, al igual que los que estamos aquí en el templo. Gracias a Dios por ello, porque pone tanto el querer como el hacer y tomarnos este tiempo en este día del Señor, de acercarnos a Él y de escuchar su palabra, ¿verdad? Eso es bueno para nuestras vidas, esto es bueno como hijos de Dios, esto es bueno como creyentes, el estar pegados a la vida, el estar pegados a la palabra, para que el Señor siga obrando grande y poderosamente en nuestras vidas. Y pues como usted sabe, como hijos de Dios, hoy ya no vivimos más en la carne. Hoy somos seres espirituales y como tales estamos llamados a andar en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu de Dios. Y ciertamente, como dice la palabra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y de esto debemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Que está en su palabra y que Él nos sostiene de esta manera. Muchas veces se nos hace difícil a nosotros andar en el mundo y no ser tentados por el mundo, por todo lo que Él está ofreciendo. Pero recuerde, lo que ofrece el mundo es pasajero, es efímero. Hasta de las cosas que parecen inofensivas debemos de tener cuidado, ya que realmente lo que estamos cuidando no es nuestra carne, no. Nos estamos cuidando de no ceder ante la tentación para caer en pecado, ¿verdad? Para no caer en pecado. Cuando de entrada nosotros logramos vencer la tentación, que esta está constantemente llamando a la puerta de nuestras vidas, y desde luego con la ayuda del Espíritu Santo, lo que en realidad estamos cuidando es nuestra relación personal con Dios, que ésta no se vea interrumpida. Eso es realmente de lo que debemos de cuidarnos, porque el pecado viene, interrumpe nuestra relación, entonces cuidemos nuestra relación con el Señor. Ahora, es verdaderamente edificante el acercarnos a la palabra de Dios y conocer las herramientas, pues, que nos proporciona para que diariamente, no tan solo estemos obteniendo conocimiento, sino que más bien podamos recordar esta palabra en las situaciones complicadas que estamos viviendo. Además, sabemos que como comunidad de fe, sabemos que podemos acudir con los hermanos para ayudarnos en las diferentes circunstancias de nuestro diario vivir. Para esto también estamos los hermanos, para ayudarnos los unos a los otros. Y por favor, abra su Biblia, vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 6, y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Allá en casa también, abra su Biblia, haga de cuenta que usted está aquí con nosotros físicamente y ofrezca este momento al Señor en culto, ofrezca este momento al Señor en adoración. Entréguese a Él. Dice Gálatas 6, versículo 1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, para que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Dios, Padre bendito, gracias. Gracias porque en este día que tú constituiste para que la cristiandad del mundo nos acercáramos y te adoráramos, busquemos de ti, Señor, agradarte. Que todos estos cultos, Señor, suban como aroma fragante a ti. Tú, que también tu presencia es en cada uno de estos lugares, en estos templos, Señor, sabiendo que tu presencia es aquí con nosotros. Gracias, Dios, por ello, porque eres nuestro Dios vivo al cual estamos adorando, al cual estamos agradeciendo y al cual nos estamos acercando. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno y cuando decimos esto es porque nos acercamos a su palabra y encontramos siempre en ella una palabra edificante, una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra pues que nos enseña. Y aquí nos está hablando pues del amor del uno a los otros y por eso mismo, por ese amor es que podemos dar ayuda en amor a los hermanos. Ayuda en amor a los hermanos. Y este es el título del mensaje de hoy. Continuamos hablando de esta carta de Pablo a los Gálatas y hemos estado hablando de la parte práctica de esta carta, es decir, de lo que es vivir nuestro día a día, con lo que esto implica, de nuestra manera actual de vivir en nuestra nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, y con todas las situaciones difíciles o muy difíciles que implica nuestro diario vivir. La semana pasada hablamos de andar en el Espíritu, cómo debemos de andar en el Espíritu, y dijimos que nos ayuda a vivir una vida en santificación progresiva, es decir, que paso a paso con su ayuda nos va alejando cada día más del pecado y nos va acercando cada día más al Padre. Y vimos también que somos salvos por fe, por creer en Jesucristo y su obra en la cruz, y que nuestro caminar de la mano del Espíritu Santo nos ayuda a producir el fruto que el Señor quiere que estemos rindiendo. Y esto lo vimos, como dijimos la semana pasada. Hoy, derivado de este texto de Gálatas, vamos a tocar 3 puntos. Y el primero de ellos es ayuda sin juzgar. Nos dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo, al referirse a la iglesia de Gálatas, habla tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes como a adultos. No está realmente hablando la palabra a una persona en específico. La palabra es en general, es para la audiencia cristiana, pero para nadie en particular.
¿sí? El Señor sabe de las debilidades que tenemos en cada uno de nosotros y quiere que poco a poco, en el proceso de edificación que nos lleva, seamos robustos por medio de su palabra, para que entonces sí podamos enfrentar las situaciones difíciles de nuestro diario vivir. Todos los días se nos presentan situaciones difíciles que nos inquietan, que nos causa alguna angustia, no sé. Pero debemos de conocer la palabra, porque por medio de ella ahora vamos a mostrar el carácter que está siendo moldeado por la misma palabra, el carácter que nos está creando. Y esto, por demás, es importante que se esté formando en cada uno de nosotros. Y este carácter pues tiene que ver para llegar a la estatura del varón perfecto. Todos cometemos faltas. ¿Qué es una falta de acuerdo al texto? Es un error intencional y voluntario, fíjese. Intencional y voluntario. Es pues entonces una transgresión de las que podemos ser sorprendidos en las mismas. ¿De quién podemos ser sorprendidos? ¿Acaso de Dios? No, Dios todo lo ve, a Dios nada le podemos ocultar. Él nos está viendo de esas faltas que estamos cometiendo y muchas veces las hacemos con la puerta cerrada. Pero el texto nos dice cuando alguien nos sorprenda y se refiere a otro hermano. Por alguien que profesa la misma fe, por alguien que tiene las mismas creencias que nosotros. De manera que la falta es una acción que llevamos y que no es conforme a nuestra nueva práctica de integridad. La palabra hacia allá nos lleva a que cada día seamos más íntegros. Seamos más íntegros. ¿Alguna otra persona que no sea espiritual, es decir, aquellos que viven todavía conforme a la carne, si ellos se llegan a percatar de la falta que cometemos, porque recuerde que estamos siendo observados, ¿sí? Lo primero que probablemente estas personas dirán sería algo así: mira lo que está haciendo. Y eso que dice que es cristiano, acentuando pues o remarcando y haciendo énfasis en la falta cometida, ¿verdad? O también dicen, está bien, eres humano y es de humanos errar, de manera que por mí ni te preocupes. Es decir, no me importa ni me importas, tú síguele como vas. Estas serían más o menos las respuestas que estamos encontrando en el mundo cuando somos sorprendidos en una falta por alguien que no tiene nuestras mismas creencias. Pero, ¿cómo debe responder un hermano de la fe cuando es sorprendido en una falta cometida por otro hermano? Pablo mismo es quien nos está dando la respuesta aquí en el texto y nos hace la invitación, pues, que lo que debemos de hacer, cómo debemos de ayudar al hermano. Y nos dice que no le debemos de juzgar, ¿verdad? La ayuda en amor de hermanos es espiritual. Es lo que nos está diciendo. Vosotros que sois espirituales, dice, y vaya que hay muchos hermanos que piensan, perdón por lo que voy a decir, pero que piensan que son espirituales y lo que hacen al sorprender a aquel hermano cometiendo una falta es juzgarlo, es señalarlo, es condenarlo y en muchas de las ocasiones hasta lo castigan por la falta cometida. Pero este tipo de acciones, lejos de restaurar al hermano, lo aleja.
tengamos mucho cuidado de no caer en la tentación de señalar, juzgar y condenar. Muchas veces, por eso los hermanos se van de las iglesias, pero por la herida que producimos nosotros mismos. Pero nosotros debemos de estar firmes en que nuestra mirada está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien estamos siguiendo, y no estamos siguiendo realmente al hermano que no sabe cómo ayudarnos en una falta. Es espiritual porque es nuestro hermano, sí, pero no está llevando a cabo algo importante. No está haciéndolo con amor. Nosotros difícilmente podemos encontrar o recibir ayuda de aquellas personas que no son espirituales, que aún son carnales, que andan en estos caminos que hacen separación de Dios. La ayuda que nosotros debemos de dar a los hermanos dice que primeramente debe de ser espiritual por las mismas creencias que tenemos y lo que estamos profesando, la misma fe. Y al hacerlo, debemos demostrar entonces ese carácter que el Espíritu Santo está forjando en nosotros y que nos ayuda por medio del Espíritu Santo a dar el fruto del Espíritu. Él es quien produce este fruto en nosotros. Y la semana pasada hablamos de ello. Y entre otros elementos del fruto del Espíritu, hablamos, ¿recuerdan? De la mansedumbre. Hablamos de ella y dijimos que significa someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? La persona que es mansa, entonces, no se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante la falta que otro hermano esté cometiendo. Más bien, vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe de hacer ante un suceso del cual ha sido testigo de un hermano en específico. La palabra dice que no seamos rápidos para señalar, ¿verdad? Sino que meditemos. El Espíritu Santo es quien va a hacer esto. Lejos de hacer el señalamiento, no, absténgase y pídale al Espíritu Santo que le revele qué hacer. Cuando usted sea testigo de una falta cometida por su hermano, no se escandalice. Inmediatamente lo que tiene que hacer es someterse a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo para que controle sus emociones, porque lo primero que hacemos es escandalizarnos. No nos escandalicemos. Con mansedumbre, más bien con mansedumbre y amor, ayude a su hermano a restaurarse. No caiga en la tentación de criticarle y condenarle. Pida ayuda. Pida ayuda del Espíritu Santo para que pueda sostener a su hermano. Ayúdelo. Ayúdelo a levantarse. No lo condene y lo deje tirado o lo hunda más. Ayúdelo a seguir caminando. Sirva y sea ese apoyo que muestre el carácter de Jesús, no el suyo. Recuerde que estamos en una transformación y a quien debemos de reflejar es a Jesús y no a nosotros. Recuerdan que la semana pasada hablábamos del fruto del Espíritu y decíamos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y ahora escuche bien, mansedumbre. Esta es la palabra clave que nos está dando el texto para ayudar a los hermanos a ser restaurados.
debemos entonces de restaurar con mansedumbre, no con crítica, ni con señalamiento, ni con descalificación. Debemos de tener también cuidado, dice el texto, de nosotros mismos. No sea que también seamos tentados a cometer falta. Nadie estamos exentos de señalar con el dedo aquello que puede revertirse en nuestra contra. Así es que sí debemos de tener mucho cuidado de ello. Punto número 2. Los unos por los otros. Y dice el versículo 3 y 4 de nuestro texto. 2 y 3 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando usted oye hablar de cargas, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Por lo general comunica una idea de algo pesado, ¿verdad? Una carga es algo pesado y es algo que se puede transportar. Y puede ser un peso literalmente o simbólico. En el texto alude a un peso simbólico. Se refiere a conceptos inmateriales como la responsabilidad y la culpa. Cargamos con la responsabilidad de no hacer aquello de manera voluntaria e intencional para llevar a cabo una falta. Después de esto, cargamos con el peso de la culpa. ¿Y qué decir de ello, verdad? Tal vez muchos de nosotros lo sabemos. Esta es una carga muy pesada. La culpa es una carga muy pesada. Entonces debemos de actuar, como dice la palabra, con responsabilidad y no caer, no cometer la falta para no cargar el peso de la culpa. Llevar las cargas denota que hay cargas, dice cargas, denota que hay diferentes cargas de unos y otros. No todos cargamos las mismas. Hay algunas cargas que podemos compartir y otras que debemos de llevar únicamente nosotros. Cargas. Puede tratarse desde una enfermedad, una debilidad, una ignorancia, una presión o cierto dolor por la aflicción. Todos tenemos una falla, un defecto que entregar, lo que constituye entonces una carga. Muchas veces nosotros decimos, me resbalé. Entonces muchas veces nosotros nos resbalamos, caemos, y es posible que algún hermano nos vea. Y también es posible que nosotros podamos ver a algún hermano caer. De ahí que Pablo pide que aquellos que queremos dejarnos controlar por el Espíritu, podamos restaurar al hermano en falta. Si sois espirituales, dice, ¿verdad? No si piensas que eres espiritual. Si te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Llevar la carga de otros hermanos es ayudarlos en su sufrimiento y en su dolor. Muchas veces no sabemos por qué han cometido una falta. No conocemos el trasfondo. Solamente nos limitamos a juzgar la falta que en ese momento estamos viendo. Y lo que es peor, muchas veces no lo vimos. Alguien más nos lo dijo.
Y eso ha sido suficiente para juzgar. Y esa es una verdadera pena. La carga que podemos llevar de los otros puede ser, pues, el peso de una tragedia, la carga misma del dolor, la tristeza, la desilusión. Todas estas son inevitables y que todo humano experimentamos. Cuando nosotros nos encontramos ante estas situaciones, necesitamos a un hermano a nuestro lado. Por eso estamos los hermanos, para ayudarnos en amor con las cargas, con aquello que no podemos sobrellevar solos. Para eso somos hermanos, para eso es la comunidad de fe. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Todos podemos ayudar a llevar una carga de los hermanos, pero como dijimos anteriormente, tenemos que hacerlo en amor, ayudar al hermano en amor y además con misericordia. Nosotros nunca podremos ayudarle a un hermano a llevar su carga si en nuestro corazón hay vanidad. Un corazón vanidoso difícilmente podrá llevar una carga. Más bien, por esta jactancia vanidosa puede descalificar al hermano que se ha resbalado o caído. La vanidad alimenta la intolerancia ante los errores de los demás, creyendo que éste está a salvo de cometer faltas o errores. Dice la palabra que él solo se puede engañar. A sí mismo se engaña el que se cree ser algo, ¿verdad? Entonces, antes de compararnos con los demás hermanos, debemos dar un paso atrás y primeramente examinarnos a nosotros mismos y valorar los logros en el andar o los errores cometidos antes de vanagloriarse. Debemos de darnos cuenta en qué parte del proceso de crecimiento nos encontramos. O nos encontramos aún señalando y juzgando al hermano, o nos encontramos en la etapa en la que podemos dar amor. Ahora yo les pregunto, iglesia, ¿hasta dónde está su crecimiento? Punto número 3. Cargas intransferibles. Dice nuestro versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, hay cargas y responsabilidades que nosotros no podemos llevar por el otro. Coloquialmente diríamos, cada quien cargue su propia mochila. Y no, a veces hasta decimos, pues cárgate tu morralito, o suelta el morralito, o sácale las cosas a tu morralito. ¿Sí? Esas cargas que son intransferibles. Una de estas cargas es el sufrimiento de una enfermedad. Usted tendrá que sufrir solo en su cuerpo. Nadie puede sufrir en su propio cuerpo por la enfermedad que lleva. Solamente nuestra carne experimenta ese sufrimiento. Nadie puede ponerse en sus zapatos. Podemos ser solidarios con ese sufrimiento de la enfermedad, sí, pero no sufrimos en la misma medida que el que está padeciendo. Cuando usted se enferma, nadie puede ocupar su lugar.
Y esa es una carga que debe de llevar usted. Sí, sí, con la ayuda de amor de los hermanos, en la oración y en las atenciones. Pero su sufrimiento es físico. Ahora, cosa diferente sucede con los papás. Estamos hablando de los hermanos. Me voy a salir un poquito y voy a hablar de los papás, por ejemplo. Los papás sufrimos porque un hijo está enfermo, ¿verdad? Y quisiéramos estar en lugar de ellos. ¿Cuántas veces papás, mamás no han dicho, quisiera estar en el lugar de él? Y está sufriendo junto con su hijo. Pero déjeme decirle, no es posible. No es posible, pero sí llevamos la carga de ese sufrimiento, ¿verdad? Pero es intransferible. Otra carga intransferible es la muerte. La muerte es otra de las cargas que no podemos compartir. Eso está reservado para cada uno de nosotros algún día. Claro que no podemos pedirle a fulanito, ¿por qué no te mueres por mí? Yo todavía quiero vivir, muérete por mí. Gracias. No podemos hacerlo, ¿verdad? A nadie podemos pedirle que se muera por mí porque quiero vivir otro ratito. No. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por el valle de sombra y muerte y pasamos por tal lugar solos. Pero yo tengo la firme convicción de que alguien me espera. La vara y el cayado del Señor me infundirán aliento para que yo pase ese momento. Y una carga verdaderamente importante en nuestras vidas, y esta carga me encanta, y no tiene que ver con el dolor, y no tiene que ver con el sufrimiento, y no tiene que ver con la enfermedad o el temor. Es una carga personal e intransmisible. Esta carga es el día en que me encuentre ante el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo es para aquellos que confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces el tribunal de Cristo es para usted, es para mí y es para todos aquellos que nos están viendo a través de la transmisión y que han declarado a Jesús como su Señor, ¿verdad? ¿Profesamos la misma fe? Sí. ¿Y tenemos la misma salvación? Sí. Y ahí, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, Él nos pedirá cuentas del trato que tuvimos con los hermanos. Y tal vez, me imagino, tal vez nos preguntará, cuando sorprendiste a tu hermano en una falta, ¿qué hiciste? ¿Lo juzgaste o lo amaste? Y esas ya son cuentas personales que dar con el Señor. Habrá otro tribunal para los no creyentes y que es el juicio del gran trono blanco que se menciona en el libro de Apocalipsis, pero ese es otro tema, no estamos ahorita en medio de él, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando nos encontremos ante el tribunal de Cristo, la salvación no será cuestionada. Nuestra salvación no será cuestionada, ya que de tal asunto pues Jesucristo ya se ha encargado. Lo que sí es que daremos cuentas personales como hijos de Dios, como cristianos, para saber si recibiremos el premio o no que nos está
reservado, ¿verdad? Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí, y no de nadie más, solamente de nosotros. De manera que es una carga personalísima de la cual nadie, ahí sí, nadie puede ayudarnos. Pues bien, iglesia, tenemos claro, por medio de la palabra, que al igual que en este entonces, en la iglesia de Galacia, nosotros también somos falibles, que nosotros somos frágiles, que tenemos fallas, que cometemos faltas, pero que estamos en el proceso de crecimiento en la santidad a la que hemos sido llamados. Pablo, por medio de la palabra, nos hace un llamado a la ayuda mutua, a la ayuda entre hermanos que debemos de darnos por medio de Jesucristo, por medio del amor de Jesucristo. Las fallas o pecados, las faltas o pecados que cometemos son personales. De la audiencia que estamos aquí, nadie estamos exentos. De los que nos escuchan, tampoco están exentos. Pero aquellos que nos demos cuenta de las faltas de los hermanos, Pablo nos hace un llamado de tener un cuidado de no fallar en condenar o juzgar la falta. Estamos llamados a la unidad, y esa unidad es por medio del Espíritu Santo, quien nos lleva como iglesia a ser unánimes con amor, dándoles amor en la ayuda a los hermanos. Es decir, la ayuda general a cualquier hermano, no solo al que me cae bien o con el que me llevo mejor, con el que tengo más interacción. En la ayuda que damos a los hermanos es sin distinción de las personas. La iglesia alcanzará uno de los objetivos de Jesucristo cuando lo hagamos, y ese objetivo de Jesucristo es el amor. Estamos llamados a ayudarnos unos a otros y caminar juntos por la misma puerta. Ahora, escuche bien. Levante la mano si usted no es pecador. No veo manos levantadas, ¿verdad? Entonces, no tengamos en cuenta que somos mejor que otros. Ayudémonos en amor a caminar como hermanos. Póngase de pie, iglesia. Y en casa también. Este es el momento final de nuestro culto. Tómese un momento y póngase de pie. Con quien esté, pues estando en casa está con pura familia. Entonces, abrácelos también ahí. Y vamos a orar juntos, vamos a hacerlo como iglesia. Nuestro Dios y nuestro Padre, tú que eres todopoderoso y que todo lo ves y que conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Aquí estamos delante de ti como iglesia de Jesucristo, Señor, que hemos sido llamados a salvación, como iglesia que hemos sido llamados a crecimiento por medio de tu palabra,
Como iglesia, Señor, que hemos recibido al Espíritu Santo para que se mueva y ayude a la edificación de esta iglesia, a su crecimiento, Señor. Que por medio del fruto del Espíritu, el amor primeramente, podamos darnos los hermanos uno al otro. Sabes, Padre, que somos frágiles. Sabes que tenemos debilidades. Sabes que cometemos faltas, pecados, Señor. Que no nos sorprendamos de los hermanos que pueden caer, Señor, sino que más bien estemos dándole el control al Espíritu Santo para que en ese momento tengamos una palabra de ánimo y de restauración. Sí, reconocer que se ha pecado, Señor, pero también saber que tu misericordia actúa en nuestro favor. Señor, que seamos hermanos en amor, que seamos hermanos ayudándonos el uno al otro a caminar, Señor, a crecer en tu palabra, animándonos, Padre. Gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades. Tú que conoces nuestros corazones, derramas misericordia en nosotros. Gracias, Señor, que nadie pensemos que somos mejor que el otro. Estamos aquí por la unidad de tu nombre, Jesús. Estamos aquí sabiendo que somos y nos reconocemos pecadores antes de ti, aún estando en ti, Señor, y caminando nuestra vida antes de que seamos llamados a tu presencia. Seguiremos pecando, Señor, pero eres tú nuestro ayudador. Eres tú quien nos da, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, la convicción de pecado. Que no sea de manera voluntaria, que no sea de manera intencional, Señor, el que queramos ir detrás del pecado. No, Señor. Que no apaguemos ni contristemos tu espíritu. Que no cerremos nuestros ojos a las enseñanzas. Que nuestro pensamiento, Señor, sea transformado por la mente de tu Hijo Jesucristo. Y que en nuestros corazones, en donde tenemos sellada tu palabra, Señor, venga y nos recuerde la enseñanza para alejarnos de la tentación y no pecar más. Señor, que la unidad de este cuerpo tuyo, de esta iglesia, sea el amor al cual tú nos has llamado, y sea también a la santidad, sea también a dejar el pecado atrás, sea morir a nosotros mismos, sea a tomar nuestra cruz y a seguirte, Señor, a que te reflejemos. Y no podemos reflejarte en medio del pecado, Señor. Que la luz que tú has puesto en nuestros corazones salga y que alumbre ahí donde aún hay tinieblas. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos. Ten misericordia de nosotros. Gracias. Gracias porque eres nuestro Dios vivo, que nos ama, que nos consuela, que nos perdona, que nos levanta, que nos unge con aceite y levanta nuestra cabeza. Gracias, Dios, por lo que tú nos das, por lo que tú haces en nuestras vidas. Queremos descansar ahí en el hueco de tu mano, Señor, y entregarte el dolor de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú estás presente en la vida de cada uno de tus hijos. No los dejas, no los sueltas. Que sientan
Que sintamos tu abrazo, Señor, de sanidad en este momento. Que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra, Señor. Que nuestra fe no tambalee en estos momentos, sino que esté firme, firme en ti, Señor. Dios, eres bueno. Gracias. A ti nos entregamos, Señor. Recibe nuestra adoración. Recibe este culto de adoración de tu iglesia. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.